Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo suspirar, reír y, admitámoslo, llorar un poquito cuando las cosas terminaron. Pero hoy no vamos a hablar de corazones rotos, no, no, no. Hoy vamos a centrarnos en lo bueno, en lo que los unió, en la chispa que encendió esa llama que iluminó nuestras pantallas y nuestros corazones, sus risas. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar esas risas cómplices, esas miradas llenas de cariño y esos momentos de pura felicidad que compartieron Hande y Kerem, porque, seamos honestos, su química era innegable. ¿Cuál era el secreto detrás de esas risas? ¿Qué los hacía reír tanto juntos? ¿Era solo una buena actuación, o había algo más profundo? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por supuesto, muchas risas. Pero antes de empezar, una pequeña petición: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. ¿Listos para descubrir el secreto detrás de las risas de Ander Zel y Kerem Bürsin? Pues vamos a empezar con lo básico, su historia. Todos sabemos que se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable. Pero lo que muchos no sabían es que esa química trascendía la pantalla. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato, que si se llevaban muy bien, que si compartían momentos fuera del set, que si se les veía muy juntitos. Y claro, las redes sociales no tardaron en explotar con fotos y vídeos que alimentaban aún más las especulaciones. Pero Hande y Kerem, como buenos profesionales, mantenían la compostura y negaban cualquier relación que fuera más allá de la amistad. Decían que se llevaban muy bien, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban trabajando juntos. Pero, seamos realistas, ¿quién les creía? Era evidente que había algo más. Sus miradas lo decían todo. Sus sonrisas eran diferentes cuando estaban juntos. Y sobre todo de esas risas. Esas risas contagiosas que resonaban en el set y que nos hacían pensar que estábamos presenciando el nacimiento de algo especial. Ahora adentrémonos un poco más en el contexto de este fenómeno. Senkalkam no fue simplemente una serie más en el panorama televisivo turco. Se transformó en un auténtico huracán que arrasó con audiencias a nivel global. Su premisa, aunque sencilla a primera vista, un acuerdo contractual que se transforma en amor verdadero, estaba adornada con personajes carismáticos, situaciones hilarantes y, por supuesto, una buena dosis de drama que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Y en el corazón de todo este éxito se encontraba, sin duda alguna, la arrolladora química entre Hande y Kerem. Analicemos un poco esas risas. Si ven los vídeos del detrás de cámaras de Senkalkam, se darán cuenta de que Hande y Kerem se reían constantemente. No eran risas forzadas ni fingidas, sino risas genuinas, espontáneas, que surgían de la complicidad y la conexión que existía entre ellos. Se reían de los errores durante las grabaciones, de las bromas que se hacían entre ellos, de las situaciones absurdas que vivían en el set. Era como si estuvieran en su propio mundo, un mundo lleno de alegría y diversión. Profundicemos en esos momentos específicos del detrás de cámaras. No se trataba solamente de pequeños errores o tropiezos. Hablamos de situaciones donde la presión del set, la repetición de las escenas y el cansancio acumulado podían fácilmente generar frustración. Sin embargo, Hande y Kerem parecían convertir esos momentos en oportunidades para conectar y reírse juntos. Imaginemos la escena: una toma compleja, luces brillantes, decenas de personas trabajando alrededor, y de repente, un pequeño fallo en el diálogo o un movimiento inesperado que rompe la seriedad del momento. En lugar de regaños o tensiones, lo que surgía era una explosión de risa compartida, que contagiaba al resto del equipo y aliviaba la atmósfera. Estos instantes capturados en vídeo nos muestran la verdadera esencia de su relación, una relación basada en la alegría y el apoyo mutuo. Pero, ¿qué hacía que sus risas fueran tan especiales? Yo creo que era la autenticidad. Hande y Kerem se mostraban tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. Se permitían ser vulnerables, divertidos y un poco tontos, sin preocuparse por lo que los demás pensaran. Y esa autenticidad era lo que los hacía tan atractivos para el público. Nos identificábamos con ellos porque eran reales, porque se reían como nosotros, porque se equivocaban como nosotros. La autenticidad, esa palabra clave.
En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye cuidadosamente, Andy y Kerem parecían romper con ese molde. No intentaban proyectar una perfección inalcanzable, sino que se mostraban tal cual eran, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad resonaba profundamente con el público, cansado de las falsas apariencias. Su risa, por lo tanto, se convertía en un símbolo de esa autenticidad, una manifestación de su verdadero ser. No era una risa para las cámaras, sino una risa que emanaba de lo más profundo de su interior. Además, creo que su sentido del humor era muy similar. Ambos tenían un punto de vista sarcástico y juguetón, lo que les permitía conectar a un nivel más profundo. Se entendían con una simple mirada, con un gesto sutil, con una broma interna que solo ellos comprendían. Y esa conexión era lo que alimentaba sus risas. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un hilo hecho de complicidad, cariño y, por supuesto, mucho humor. Esa sincronía en el humor es crucial. No se trata simplemente de contar chistes, sino de compartir una visión del mundo, una manera de interpretar la realidad. Andy y Kerem parecían tener esa conexión a un nivel casi telepático. Un simple comentario o una referencia sutil bastaba para desencadenar una cascada de risas. Y esa complicidad, esa capacidad de entenderse sin necesidad de palabras, es lo que los hacía tan especiales como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era evidente que compartían un código interno, un lenguaje propio que solo ellos podían descifrar. Pero no solo se reían entre ellos. También se reían con sus compañeros de reparto, con el equipo técnico, con todos los que formaban parte de la producción de Senkalcam. Creaban un ambiente de trabajo positivo y alegre, donde todos se sentían cómodos y valorados. Y eso se reflejaba en la pantalla. La serie era fresca, divertida y llena de energía, en gran parte gracias a la buena vibra que se respiraba en el set. El impacto de su actitud positiva se extendía más allá de su relación personal. Creaban un ambiente de camaradería en el set, donde todos se sentían parte de un proyecto común. Su risa se convertía en un catalizador de energía positiva, que contagiaba al resto del equipo y contribuía al éxito de la serie. No se trataba simplemente de ser agradables, sino de crear un espacio donde la creatividad pudiera florecer y donde todos se sintieran motivados a dar lo mejor de sí mismos. Y esa atmósfera positiva se traducía directamente en la calidad del producto final, una serie que transmitía alegría y optimismo a los espectadores. Ahora hablemos de los momentos específicos que desencadenaban esas risas. Recuerdo un vídeo en particular donde Andy y Kerem estaban grabando una escena romántica en la playa. Se suponía que debían besarse, pero algo salió mal y terminaron tropezando y cayendo al agua. En lugar de enojarse o frustrarse, ambos empezaron a reír a carcajadas. Era una risa genuina, despreocupada, que demostraba que eran capaces de tomarse las cosas con humor, incluso en los momentos más difíciles. Ese incidente en la playa es un ejemplo perfecto de cómo transformaban los contratiempos en momentos de alegría. Una escena romántica cuidadosamente planificada se ve interrumpida por un accidente inesperado. La reacción natural podría haber sido la frustración, la incomodidad o incluso el enojo. Sin embargo, Andy y Kerem optaron por la risa. Se rieron de sí mismos, de la situación absurda, y lograron convertir un posible desastre en un recuerdo divertido y entrañable. Esa capacidad de encontrar el humor en la adversidad es una cualidad admirable, que demuestra su madurez y su conexión como pareja. Otro momento memorable fue cuando estaban grabando una escena de baile. Andy y Kerem no son bailarines profesionales, así que tenían algunos problemas para seguir la coreografía. Pero en lugar de rendirse, se reían de sus propios errores y se animaban mutuamente a seguir intentándolo. Y al final, aunque la escena no salió perfecta, lograron crear un momento divertido y entrañable que quedó grabado en la memoria de todos los fans. La escena de baile, otro ejemplo de su actitud positiva y perseverante. Enfrentados a un desafío que estaba fuera de su zona de confort, Andy y Kerem no se dejaron intimidar por la dificultad. En lugar de frustrarse por sus errores, se rieron de sí mismos y se apoyaron mutuamente para seguir adelante. Esa actitud de perseverancia, combinada con su sentido del humor, les permitió superar el obstáculo y crear un momento memorable para los espectadores. No se trataba de ser perfectos, sino de divertirse en el proceso y de demostrar que con esfuerzo y una buena dosis de humor, se pueden lograr grandes cosas. También recuerdo una entrevista donde les preguntaron sobre sus peores momentos en el set. Ambos coincidieron en que lo más difícil era mantener la compostura cuando se les escapaba la risa. Contaron que había escenas que tenían que repetir varias veces porque no podían parar de reírse. Y es que a veces solo bastaba una mirada, una palabra, un gesto para que la risa se apoderara de ellos. Era como si tuvieran un interruptor interno que se activaba con la presencia del otro. Esta anécdota revela la fuerza de su conexión y la dificultad de separar su relación personal de su trabajo.
La risa en este caso se convierte en un obstáculo para la profesionalidad, pero también en una prueba de su autenticidad. No podían controlar su risa porque era una reacción genuina a la presencia del otro. Esa incapacidad de mantener la seriedad en determinadas situaciones demuestra la intensidad de su conexión y la dificultad de fingir una relación que, en realidad, era mucho más profunda. Y claro, no podemos olvidar las bromas que se hacían entre ellos. Andy y Kerem eran unos bromistas consumados. Se gastaban bromas pesadas, se escondían objetos, se imitaban mutuamente. Todo valía con tal de hacer reír al otro. Y esas bromas, aunque a veces podían parecer un poco infantiles, eran una forma de demostrarse cariño y afecto. Era como si estuvieran diciendo, me importas tanto que estoy dispuesto a hacer el ridículo por ti. Las bromas es el lenguaje secreto del amor. A través de las bromas, Andy y Kerem expresaban su afecto, su complicidad y su deseo de hacer reír al otro. No se trataba simplemente de gastar una broma por diversión, sino de crear un momento de conexión y de reforzar su vínculo. Las bromas, por más infantiles que pudieran parecer, eran una forma de demostrarse que se importaban el uno al otro y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ver al otro sonreír. Pero, ¿qué pasó con esas risas después de que terminó Senkalkam? Desafortunadamente, la relación entre Andy y Kerem no duró para siempre. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Y claro, la noticia cayó como un balde de agua fría para todos los fans que habíamos apostado por su amor. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había salido mal. ¿Se había apagado la chispa? ¿Se había desvanecido la magia? La ruptura, el inevitable final de una historia que parecía perfecta. La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans que habían seguido su relación desde el principio. Se preguntaban qué había pasado, qué había cambiado entre ellos. ¿Fue la presión de la fama? ¿La distancia? ¿O simplemente el desgaste natural de una relación? Las respuestas probablemente solo las conocen ellos. Pero lo cierto es que la magia que había existido entre ellos pareció desvanecerse, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la vida sigue y que a veces las cosas no salen como queremos. Pero aunque su relación haya terminado, los recuerdos de esos momentos felices, de esas risas compartidas, seguirán vivos en nuestros corazones. Y es que al final eso es lo que importa, los momentos que nos hacen sonreír, las personas que nos hacen reír, los recuerdos que nos llenan de alegría. La importancia de los recuerdos, el consuelo en medio de la tristeza. Aunque la relación entre Andy y Kerem haya terminado, los recuerdos de los momentos felices que compartieron seguirán vivos en la memoria de sus fans. Esos instantes de alegría, esas risas contagiosas, se convertirán en un legado de su amor, un testimonio de la magia que alguna vez existió entre ellos. Y es que al final son los recuerdos los que nos definen, los que nos conectan con el pasado y los que nos dan esperanza para el futuro. Y aunque Andy y Kerem hayan tomado caminos diferentes, siempre recordaremos la magia que crearon juntos, la química que encendió nuestras pantallas y las risas que nos contagiaron a todos. Porque, seamos honestos, su relación fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hizo creer en la magia del destino. Su legado, un cuento de hadas que inspiró a muchos. La relación entre Andy y Kerem, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, su química en la pantalla, sus risas compartidas, se convirtieron en un cuento de hadas moderno que inspiró a muchos a creer en la magia del destino. Y aunque la realidad no siempre sea como los cuentos de hadas, su legado seguirá vivo en la memoria de aquellos que creyeron en su amor. Así que la próxima vez que vean un vídeo de Andy y Kerem riendo juntos, recuerden que esas risas no eran solo una actuación, sino un reflejo de la conexión real que existía entre ellos. Y recuerden también que aunque las cosas no siempre duren para siempre, los recuerdos siempre permanecerán. El poder de la risa, un reflejo de la conexión genuina. La risa en este caso se convierte en un símbolo de la conexión real que existió entre Andy y Kerem. No era una risa forzada ni fingida, sino una risa genuina, espontánea, que surgía de la complicidad y la conexión que existía entre ellos. Y aunque su relación haya terminado, esa risa seguirá resonando en la memoria de sus fans, como un recordatorio de la magia que alguna vez existió entre ellos. Y hablando de recuerdos, ¿cuál es su momento favorito de Andy y Kerem juntos? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? ¿Cuál creen que era el secreto detrás de sus risas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. La participación de la audiencia, un cierre interactivo. Ahora es el momento de que ustedes, mis queridos chismosos, compartan sus opiniones y recuerdos sobre Andy y Kerem. ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? ¿Cuál creen que era el secreto detrás de sus risas?
Sus comentarios son importantes, ya que nos permiten construir una comunidad virtual donde podemos compartir nuestras emociones y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo de las risas de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos analizado su historia, sus momentos más divertidos y las razones por las que su química era tan especial. Y aunque su relación haya terminado, hemos aprendido que los recuerdos siempre permanecerán. Una recapitulación, un resumen de lo aprendido. En este vídeo, hemos explorado el universo de Ander Zel y Kerem Bürsin, centrándonos en la importancia de la risa en su relación. Hemos analizado su historia, sus momentos más divertidos y las razones por las que su química era tan especial. Y aunque su relación haya terminado, hemos aprendido que los recuerdos siempre permanecerán y que la risa es un reflejo de la conexión genuina que existió entre ellos. Recuerden que la vida está llena de altibajos, de momentos buenos y momentos malos. Pero lo importante es aprender a disfrutar de los momentos buenos, a reírnos de nosotros mismos y a valorar a las personas que nos hacen felices. Y aunque Ande y Kerem ya no estén juntos, siempre recordaremos la magia que crearon y las risas que nos contagiaron. Un mensaje de esperanza, una reflexión sobre la vida. La vida está llena de altibajos, de momentos buenos y momentos malos. Pero lo importante es aprender a disfrutar de los momentos